octubre, ¿no? O sea, hay una rutina de lo que pasa en un país común y corriente, los casos clásicos de la medicina forense, y después del 7 de octubre, que es lidiar con la parte más fea, más diabólica de lo que un ser humano puede hacer. El ataque de Hamás, recordemos, dejó alrededor de 1.300 crímenes de toda naturaleza y hubo que reconstruir eso, identificar a los cadáveres que estaban en muchos casos. Hay cosas que la gente no comprende. Cuando hablamos más de 1.200, 1.300 muertos, masacrados, estamos hablando mucho más que eso. O sea, el Instituto de Medicina Forense recibió más de 8.400 partes de cuerpos y bueno, sacos con restos de diferentes tipos de lesiones, ¿no? O sea, todo lo que uno podía imaginarse no se puede imaginar, porque la mente normal, la mente humana de ustedes, la mía, ¿sí?, no puede llegar a imaginar de lo que uno se puede encontrar. Ahora, Ricardo, vos entiendo que coordinás grupos, 6 son, o corregime si no, si estás. ¿Cómo es esa coordinación y qué tareas se efectúan cuando reciben, por ejemplo, prisioneros que los han liberado? Ok, entonces estamos hablando de la parte de las personas vivas. Exactamente. El Ministerio de Salud al cual yo pertenezco me dio digamos, la posibilidad de formar 6 equipos están incluyendo forenses, pediatras que están, digamos, que hacen ese tipo de revisaciones, y de médicas ginecólogas. La organización es dividir a estos 6 equipos en 6 hospitales específicamente puestos para recibir a las secuestradas y los secuestrados que volvieron, que fueron rescatados, que fueron liberados, para saber cuál es su estado físico, psíquico, qué es lo que van a contar, tomar nota de todo lo que pueda ser usado en un futuro en foros internacionales, ¿no?, para ver los crímenes de guerra. Recordemos que Hamás, que atacó el 7 de octubre desde la Franja de Gaza, el 7 de octubre del 23, mantiene a 101 secuestrados, los cuales creo que 8 o 9 son argentinos. 100 secuestrados y 9 son los argentinos. 9 son argentinos. Ricardo, Sí. yo entiendo que bueno, ustedes están acostumbrados a este trabajo, toda muerte es traumática, pero en este caso han sido muertes absolutamente cruentas. Digo, ¿cómo hace un forense para poder llevar adelante esa tarea y no claudicar en el intento? ¿Hay algún tipo de coraza, imagino, de mecanismo de defensa para poder llevar adelante ese trabajo, ¿no? Yo creí que estaba preparado. O sea, durante muchos años, casi 30 años en mi trabajo, tsunami en Tailandia y otras cosas, Haití, pero nadie te prepara para recibir casos de tu gente, ¿no? O sea, es mi gente de muchos países, no solamente de Israel, que fue masacrada. O sea, fueron violados, fueron mutilados, fueron cremados en vida, y después de haber sido asesinados. O sea, Bebés incluso. no respetaron nada. O sea, de bebés, con muchísimos daños corporales, hasta personas de más de 90 años. Cuando Doctor, pudimos acceder a un material que no es público, que fue registrado de las propias cámaras de los terroristas, no es fácil de ver. No. Yo lo digo y me estremezco realmente porque nunca imaginé ver situaciones similares, de tanto odio, de tanto salvajismo, de algo diabólico, efectivamente. Porque tu mente es normal. Esta gente no tiene una mente normal. O sea, no solamente no respetan la vida, sino que tampoco respetan la muerte. O sea, nada. Ellos se inmolan, se autodestruyen para destruir a otra gente porque creen en eso. Ahora, yo pensaba, vos estabas identificando cuerpos, porque las imágenes, por supuesto que no las vamos a poner, algunas que incluso sí son públicas. Cuando volvías a tu casa a la noche después de ese trabajo... Ay, me vas a tocar la parte... No, porque es que todos volvemos a casa, pero todos volvemos a casa con una realidad, uno con esto, tuve tal tema en el trabajo, incluso el choque que contamos recién, el colectivero. Pero es otro escenario esto, y yo creo que hay que generar conciencia sobre el peligro del terrorismo, porque el terrorismo también visitó a la Argentina y está cerca. Es que no conoce las fronteras, ¿no?
O sea, lo que me preguntabas de cómo uno hace para hacer todo eso y estar, digamos, entero. ¿Quién dijo que nosotros estamos enteros? No estamos enteros, estamos muy, muy partidos. Lo que pasa es que uno es un profesional que tiene 30 años atrás de esa profesión y cuando uno llega a casa muchas veces flaquea, llora. Yo no paré de llorar desde el primer día, desde el 7 de octubre hasta hoy y considero que es algo muy humano y está muy bien, pero ¿cómo uno lo supera? Siendo referee de rugby, como lo que soy en Israel, haciendo un poco de teatro también, que me encanta. Y por supuesto dándole un beso a mis hijos. Canalizando el dolor, mis hijos, ¿no? Chicos. Sí, totalmente. Totalmente. Hablando de tema de recursos, ¿cómo se manejaban allá cuando tenían que asistir? Digo, ustedes se encontraban con estas tragedias. ¿Cómo es el tema de los recursos allá? ¿Tenían los elementos suficientes? Ok, nadie puede estar preparado para eso, pero uno va tomando en consideración varias cosas. Por ejemplo, nosotros somos 5 especialistas de forenses para una población de 10 millones de habitantes, que es algo absurdo. Claro. Absurdo, total. Y bueno, cuando uno tiene una gran masa de cadáveres y cosas para darle una respuesta, uno lo va tomando en una forma más metodológica. Sin la metodología uno se pierde. Y tuvimos también ayuda de personas profesionales de Suiza, no muchos, pero suficientes como para seguir adelante. Suiza, de Nueva Zelanda, Estados Unidos y algunos antropólogos, por ejemplo, de Colombia, de Francia, entre otros, ¿no? Brasil, que pudieron, nos dieron una mano, obviamente, algo increíble. Doctor, ¿qué edad tienen sus hijos? Bueno, yo tengo el first round y el second round. O sea, la primera parte y la segunda. Sí, tengo el nene de 22 años, la de 19 y después una nena de 7 y el nene de 3. ¿Y cómo les explica a usted la barbarie esta? Bueno, los grandes conocen muy bien lo que es la barbarie, tienen todos esos años de vida para ver lo que pasa cada 2 por 3, no hasta tal punto, ¿no? Lo que pasa cada 2 por 3 en Israel. Lo entienden, lo ven, lo digieren y, bueno, viven en forma normal, se puede decir así. Los más chiquitos es sentarse y hablar. La nena de 7, por ejemplo, me pregunta por qué lo hicieron. ¿Tiene una explicación esta barbarie? No. ¿Hay manera de transmitir por qué? No, o sea, que la barbarie, hay un odio, a ver, se da en Israel y se puede dar en cualquier parte del mundo, y ese es el problema y por eso hay que abrir los ojos. Pero es un ensañamiento para con la vida, con la libertad, contra la humanidad. Esto es contra la humanidad. Yo pensaba cuando volví de aquel viaje tan conmovedor, que uno mira al cielo aquí en la Argentina y no espera que caiga un misil. Y esta es una bendición que tenemos nosotros. Por más que los problemas son irresueltos, la pobreza, los malos gobiernos. Ahora, ustedes no viven del mismo modo. Vos sos argentino. ¿Vos naciste en dónde? General Roca, Río Negro. Y hoy estás mirando el cielo y no sabes si no va a caer un misil, por más que esté la cúpula de hierro y la mayoría no impactan, pero suenan las alarmas y tenés que meterte en un refugio, en tu cuarto de seguridad. ¿Cómo es esa vida? No, la vida es normal, o sea, es una rutina. ¿Sí? O sea, no es que uno está mirando todo el tiempo arriba y tratando de esperar si una alarma va a sonar. Uno está ya, digamos, integrado en esto y lo vive en forma normal. Es lo mismo que aquí, por ejemplo, salvando las distancias, si uno tiene que estar todo el tiempo mirando por encima de tu hombro a ver si alguien te va a atacar, te va a disparar o te va a atacar de alguna otra manera, ¿no? Pero bueno, es así. Te dijiste tsunamis, digo, ¿qué otras experiencias también viviste rescatando gente? Y bueno, en Haití en el 2010 estuve también, era una cosa pero terrible. Y lo diferencio, ¿no?, entre lo que es la tragedia de un desastre de naturaleza, como un tsunami, como un terremoto, la caída de un avión, sin que no fue a propósito,
de lo que es la masacre directa hacia gente inocente. ¿Y dónde está la diferencia en el trabajo? Mira, la diferencia en el trabajo tiene mucho que ver con... La metodología es la misma, o sea, tenés que hacer una identificación por vías científicas, ya sea de dentadura, sea ADN, sea en hallazgos médicos, pero la gente que te rodea lo mira de una manera bastante distinta. Hubo una masacre, un dolor impresionante que no se puede describir. Entonces, quieren ya tener el cuerpo de su familiar o partes de cuerpo de ese familiar enterrado. Además hay una conciencia de que ese daño terrible que padeció este cuerpo sin vida lo causó un hombre, ¿no? Lo causó una persona, un ser humano. Pudo ser capaz de infligir semejante daño que imagino cuando es una víctima de un proceso natural, de una catástrofe climática, no tenés esa conciencia, ¿no? Claro, totalmente. Yo, comparo, por ejemplo, las tragedias que han ocurrido en Israel. Por ejemplo, cuando hubo un incendio en el norte, en el Carmel, donde murieron más de 50 personas, o cuando una avalancha de personas que en Merón también fue en el norte, que dejó sin vida unos tantos, entre ellos argentinos, religiosos. Y hay algo que es distinto, el ensañamiento de un ser humano que muestra su parte más oscura para con otro, en comparación de lo que, está... Dios así lo escribió, a lo mejor el que cree en Dios, de que hubo una tragedia y ahí se va a vivir de esa manera. Acá hay un doble mensaje también. ¿Hay alguna imagen que lo persiga hasta el día de hoy después de lo que vivió? Si yo pudiera proyectar con mis ojos lo que yo viví hasta ahora, lo que vi, yo creo que nadie en esta planta se queda en pie, se desmaya. Todo me acompaña. Más que nada, los niños, los bebés. Y siempre. En relación a lo que es, recién hablabas, ¿cómo fue la propuesta para ir a Israel? ¿Cómo tomaste esa decisión? Ese momento importante de mi vida. En su momento, sí. Ok. Yo hace muchos años que quería, cuando estudiaba medicina, quería salir un poco al mundo, ver qué es lo que podía hacer. Y dentro de los países que yo tenía posibilidad de llegarme, el que más me abrió las puertas, me dio la base, la ayuda también económica, que no es poco, fue Israel. Entonces por eso fui allí. Para contar algo que a mí en su momento cuando diste tu clase allí, me impactó el tema del registro de ADN, que es una discusión en muchos países y que allí no lo tienen por el respeto a las libertades individuales y que fue un obstáculo efectivamente para la identificación de muchos cuerpos, ¿no? A ver, no solamente el ADN, sino que también las huellas dactilares, se respeta la privacidad individual, entonces no hay registros de todos los ciudadanos, tanto de ADN como de... Es interesante porque el Estado de Israel no tienen constitución, por ejemplo. Claro, ¿no? Exacto. Entonces es un sistema muy distinto al nuestro, sí, que tiene las ventajas y las desventajas, obviamente. ¿Y en materia forense? No, en materia forense uno se maneja muy bien, está a un buen nivel, a nivel mundial. Digamos así, con respecto al ADN, hay lo que se llama bases de datos con los organismos que son estructurados, como por ejemplo la policía, el ejército, los bomberos, etcétera. O aquellos que han delinquido, entonces tienen muestras de ADN a aquellos que han sido ingresado a prisión o han sido arrestados. Al sistema, claro. El resto no. Pero hay otras formas, ¿ok? Si, por ejemplo, hay una persona que se le hizo una pequeña muestra de un análisis patológico, una verruga, una cosa así. Un examen médico. Hay un taco patológico en un hospital. Se podía sacar de allí. ¿Y así identificaron los cuerpos? Sí. Porque había muchos sin poder identificar. Muchísimos. O sea, llegaban camiones, entiendo, ¿no? Sí. No quiero... Camiones con cuerpos que estaban... Mutilados totalmente, cremados. No podías... solamente una persona que es muy especialista en el tema, ¿no? Muy idóneo en el tema, podías darse cuenta que era un ser humano. O sea, uno no puede
entenderlo. ¿Habrá algún tipo de dispositivo de contención para los profesionales que hacen esta tarea tan invalorable como la que hace usted? Digo, porque imagino que usted dijo en un momento determinado, yo creí que era capaz de hacer esto, o creí que tenía la fortaleza y me di cuenta que en algún momento no. ¿Tiene algún caso, algún colega que haya, digamos, claudicado en esto y haya...? Te corrijo un poquitito, no es que no creía que no podía hacerlo, sino que creía que estaba preparado para ver todo lo diabólico. ¿Hubo alguien que claudicó en esta situación y dijo yo hasta acá llegué, no puedo con esto? Hoy por hoy sí, hay una médica muy idónea, que bueno, salió un año 5 o 6 sueldos como para poder respirar un poco más. Yo todavía no exhalé esa inspiración profunda que hice el 7 de octubre. ¿Tus lágrimas te ayudaron a limpiar? Sí, y fuera de eso, para poder exhalar, decir, bueno, estoy tranquilo, es cuando devuelvan las 100 personas que están aún allí. Hay mucha ayuda del gobierno, hay mucha ayuda del ejército, por ejemplo. Hay contención psicológica y demás. Sí, hay. No sé si es lo máximo y lo mejor que hay, pero bueno, hay. Ricardo, muchas gracias por tu visita. Gracias a ustedes. Nos dejaste conmovidos. Gracias a ustedes. Buen viaje. Y ojalá la guerra termine lo antes posible. Pronto, sí. Y los secuestrados vuelvan a casa. Seguimos.